A ver, si pensamos en leyes religiosas de la antigüedad, seguro se nos viene a la mente un mundo bastante rígido, ¿no? Sobre todo para las mujeres. Pero, ¿y si les dijera que existió un movimiento judío medieval que creó un código de matrimonio que, en muchos sentidos, era súper progresista? Pues hoy vamos a meternos de lleno en las leyes de matrimonio caraíta, un sistema que le daba a las mujeres unos derechos financieros y personales que de verdad sorprenden. Vamos a ver cómo lo hacían. Para entender esto bien, vamos a hacer el recorrido completo de una pareja caraíta. Primero, quiénes eran, luego, qué significaba su compromiso. De ahí pasamos al contrato matrimonial y los derechos de herencia. Y después, a las reglas sobre el divorcio, que son muy interesantes, y las prácticas del día a día que definían su vida. ¡Arranquemos! Bueno, primero lo primero. ¿Quiénes eran los caraítas? Se trata de un movimiento judío que fue muy importante más o menos entre los siglos 8 y 12. Y lo que los hacía únicos, su principal característica, era que basaban sus leyes directamente en la Biblia hebrea, o sea, rechazaban la tradición oral rabínica. Y claro, esto los llevó a tener prácticas legales muy diferentes, especialmente en todo lo que tenía que ver con la vida familiar. Y esa forma tan particular de entender la ley se notaba desde el primer paso de todos, el compromiso. Para los caraítas, esto no era para nada una simple promesa romántica. No, era un contrato con un peso legal y financiero súper real. El concepto clave acá es el elsin. A diferencia de un acuerdo de palabra, este era un compromiso financiero en toda regla, que además quedaba por escrito. Pensemos lo que esto significa. La pareja ya estaba legalmente conectada, con obligaciones de verdad, mucho antes de llegar a la ceremonia de casamiento. Y el proceso era increíblemente formal, ¿eh? El novio hacía un pago por adelantado al representante de la novia, siempre con testigos presentes. Y todo quedaba sellado en un contrato llamado Sefer Erus. Y ojo con esto que demuestra lo serio que era. Si el hombre rompía la promesa, no solo pagaba una multa, sino que legalmente estaba obligado a darle una carta de divorcio. O sea, era en la práctica una preunión legal con todas las de la ley. Ok, una vez que el compromiso ya estaba formalizado, llegamos al contrato de matrimonio en sí. Y acá el foco no estaba tanto en lo romántico, sino más bien en los cimientos financieros que iban a sostener a la nueva familia. El pilar de esta unión era el mojar, que es el pago matrimonial que hacía el novio. Pero, cuidado, esto no era una especie de compra ni una dote como la conocemos. Era más bien un sistema financiero pensado para validar el matrimonio y, como vamos a ver, para proteger económicamente a la esposa. Y estaba estructurado en 3 partes clave. Este sistema se dividía así: un pago básico, otro adicional que se daba por adelantado y un tercero que se pagaba más tarde. La clave acá es que los 3 eran obligatorios. Esto creaba una especie de red de seguridad financiera para la esposa que la protegía desde el primer día y durante todo el matrimonio. El pago básico, por ejemplo, tenía un monto fijo que venía directo de los textos bíblicos. Si la novia era virgen, la cantidad era de 50 monedas de plata. Y esto no era negociable, ¿eh? Era lo que decía la ley. Pero la ley también contemplaba otras situaciones. Si la mujer era viuda o divorciada, el pago básico se ajustaba a 25 monedas de plata. Esto nos muestra cómo el sistema no era rígido, sino que se adaptaba a las distintas realidades que podía vivir una mujer. Bien, pasemos ahora a ver cómo este sistema protegía a la mujer al final de un matrimonio, ya fuera por viudez o divorcio. Y es acá donde las leyes caraítas se ponen todavía más interesantes, porque de verdad aseguraban la independencia financiera y el patrimonio de las mujeres. Y miren esta comparación, porque es uno de los puntos más progresistas. Bajo la ley caraíta, las hijas tenían exactamente los mismos derechos de herencia que los hijos. Esto era un contraste fuertísimo con la práctica rabínica de la época, donde los hombres eran los herederos principales. Es un indicador clarísimo del alto estatus que tenían las mujeres en la comunidad caraíta. Y el control de la mujer sobre su patrimonio no terminaba ahí. Tenía herramientas legales para proteger sus propios bienes. Podía, por ejemplo, emitir un documento especial para asegurarse de que su dote, o sea, lo que ella aportaba al matrimonio, fuera heredada únicamente por sus propios hijos.
Esto le daba un control total sobre su legado y evitaba que ese patrimonio se diluyera si su esposo se volvía a casar. Hablemos de divorcio, porque acá también hay una evolución fascinante. El modelo bíblico le daba al esposo todo el poder, pero los sabios caraítas con el tiempo fueron transformando este proceso en uno que consideraba y de hecho fortalecía los derechos de la mujer. Miren cómo fue cambiando esto. En la ley bíblica original, el esposo tenía el poder absoluto. Los primeros caraítas ya pusieron un freno. El esposo tenía que dar una buena razón. Pero el gran salto vino en el siglo XI, cuando se introdujo el divorcio por decreto judicial. Esto significaba que los tribunales se metían, reforzando la posición legal de la mujer. Y el punto culminante de esta evolución es simplemente increíble. Algunos sabios llegaron a aceptar el derecho de la mujer a iniciar el divorcio. Ella podía ir a los tribunales y exigir que obligaran al marido a dárselo, sobre todo si él no cumplía con sus obligaciones básicas, como darle comida, ropa o mantener la intimidad. Para esa época, una idea así era verdaderamente revolucionaria. Y para terminar, vamos a ver un aspecto muy práctico de la vida matrimonial, las reglas de pureza ritual. Estas reglas definían los tiempos sagrados y personales, y como era de esperar, los caraítas también tenían su propia interpretación. El concepto central es la nida, que es el periodo de impureza ritual relacionado con la menstruación. Según la ley bíblica, durante este tiempo la pareja no tenía relaciones íntimas y la mujer no entraba a lugares de culto. Pero, como en casi todo, los caraítas interpretaban la duración de este periodo a su manera. Y la diferencia clave estaba en el cuánto tiempo. En la práctica caraíta, el periodo de impureza duraba 7 días. Si al 8º día la mujer ya estaba limpia, se purificaba con agua y podía volver con su esposo. Esto era bastante más corto que el periodo de al menos 12 días que establecían los rabinitas. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué tenemos? Pues que el estatus legal de las mujeres caraítas era notablemente alto para su tiempo. Tenían derecho a heredar por igual, la capacidad de iniciar un divorcio, una protección financiera súper sólida con sus contratos y el poder de asegurar su propio patrimonio para sus hijos. Todo esto nos pinta un cuadro de una autonomía muy considerable. Y todo esto, al final, nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Qué nos pueden enseñar estas leyes de la Edad Media sobre nuestros debates de hoy en día sobre la igualdad y la justicia? La verdad es que es fascinante ver cómo una comunidad de hace más de 1000 años ya estaba lidiando con temas que para nosotros siguen siendo súper relevantes.